¿Sabes realmente qué es lo que compras cuando vas a la carnicería? Comenta desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que estás por conocer ocurrió en Puebla, México, y aún hoy muchos prefieren no hablar de ello. Dicen que la carne siempre se veía más roja, más fresca, más suave que en cualquier otra carnicería del barrio. Los clientes llegaban desde otras colonias solo para comprarle a don Ramiro, el carnicero del mercado San José. Tenía fama de trabajador, de hombre callado y meticuloso, alguien que abría su local antes del amanecer y cerraba cuando el último pedazo de carne se vendía. Nadie sospechaba que detrás de esas cortinas plásticas y ese olor a sangre y grasa se escondía algo que rebasaba toda comprensión humana. Ramiro López había heredado el local de su padre. Desde joven, aprendió a despiezar reses y cerdos con una precisión que impresionaba. Sus manos grandes, sus dedos gruesos y su fuerza parecían hechos para el oficio. Sin embargo, también se decía que tenía un temperamento extraño, que cuando bebía, se ponía a hablar solo, y que a veces se quedaba horas mirando los cuchillos, como si pensara en algo que no podía decir en voz alta. En 2005, su carnicería se había convertido en la más popular del barrio. La gente decía que su carne rendía más, que no se echaba a perder tan rápido. Algunos clientes incluso aseguraban que tenía un sabor más intenso. Pero nadie podía explicar por qué. Ramiro solo sonreía, limpiaba el mostrador con un trapo húmedo y respondía con su habitual frase: "La carne buena se nota, y la mala se huele". Durante el día, su rutina era impecable: abría el local a las 6, limpiaba el mostrador, colgaba los ganchos, afilaba los cuchillos y recibía la carne de los proveedores. Pero por las noches, algo cambiaba. Nadie sabía que Ramiro no se iba a dormir. Se quedaba dentro del local, con las luces apagadas, esperando. A veces, un par de vecinos lo veían caminar hacia los callejones detrás del mercado, arrastrando algo envuelto en costales. Nadie preguntaba nada. En Puebla, todos sabían que había cosas que era mejor no ver. Una noche de julio, una mujer llamada Teresa, una vendedora ambulante que colocaba su puesto cerca del local de Ramiro, desapareció sin dejar rastro. La policía la buscó durante días, pero no encontraron nada. Algunos decían que se había ido a Veracruz con un hombre, otros que la habían secuestrado. Lo cierto es que su puesto quedó vacío, y la carnicería de Ramiro, curiosamente, comenzó a vender más que nunca. El olor cambió. No era el olor normal del mercado, era algo más denso, más dulce, algo que se mezclaba con el aroma de la carne cruda y el cloro. Pero nadie decía nada. La necesidad y el miedo podían más que la sospecha. Hasta que un día, un joven ayudante llamado Martín comenzó a notar cosas extrañas. Había sido contratado por Ramiro para limpiar el local y ayudar a despiezar. Era un chico de 17 años, tímido, que necesitaba el dinero para mantener a su madre enferma. Al principio, todo parecía normal, hasta que, una madrugada, mientras sacaba los desperdicios, encontró algo que no debía. Entre los restos del día, grasas, huesos, trozos de piel, había una mano. Una mano humana, pequeña, femenina. Martín se quedó paralizado. La sangre todavía estaba fresca. Al principio pensó que era una broma macabra, pero cuando la luz del refrigerador iluminó los detalles, las uñas pintadas de rojo, el anillo torcido en el dedo, sintió que el aire le faltaba. Corrió hacia la puerta trasera, pero Ramiro apareció, calmado, con el mismo trapo sucio en la mano. ¿A dónde vas tan rápido, muchacho?, preguntó con voz grave. Martín no respondió. Solo retrocedió un paso, temblando. Ramiro lo miró en silencio, y en ese instante, Martín entendió que el hombre frente a él no era simplemente un carnicero. Era algo más. Algo que no debía existir. Ramiro caminó lentamente hacia él, con una sonrisa casi paternal. No te preocupes, hijo. No tienes que contarle a nadie. Solo ayúdame a limpiar esto, y no pasará nada.
Pero la voz del carnicero era distinta esa noche. Más fría, más vacía. Martín no lo pensó. Corrió hacia la puerta y logró salir, gritando mientras el ruido metálico de los cuchillos caía detrás de él. Nadie le creyó. Nadie quiso escuchar su historia. La policía, al revisar el lugar al día siguiente, no encontró nada. Ni una mano. Ni restos humanos. Solo el olor penetrante de carne vieja y cloro. Ramiro, con su delantal manchado, sonreía tranquilo mientras respondía a las preguntas de los agentes. Muchacho flojo, no soportó ver sangre, eso fue todo, decía con calma. Y lo peor es que le creyeron. Pero las desapariciones continuaron. Mujeres jóvenes, indigentes, incluso un par de hombres sin familia. Todos desaparecieron cerca del mercado. Y mientras tanto, la carnicería de don Ramiro prosperaba. La carne seguía siendo más roja, más fresca, más barata. Dicen que en Puebla, los rumores corren rápido. Pero aquel rumor los dejó sin palabras. Porque cuando finalmente alguien decidió hablar, cuando una mujer denunció que había encontrado algo extraño en la carne que compró, ya era demasiado tarde. La mujer se llamaba Amalia. Era clienta habitual del mercado, madre de 3 hijos y vecina del barrio desde hacía más de 20 años. Aquella tarde, había comprado 1 kilo de carne molida en la carnicería de don Ramiro. Todo parecía normal, hasta que al llegar a su casa, mientras preparaba la cena, notó algo extraño en la mezcla. La carne no se desmenuzaba igual. Había algo duro, algo que no correspondía. Metió la mano y, entre la carne roja y la grasa, sacó lo que parecía ser un diente humano. Amalia gritó. Su esposo corrió desde la sala, y al ver el pequeño diente blanquecino, ambos quedaron paralizados. No sabían si creerlo. Pensaron que quizá era de algún animal, pero en el fondo, los dos sintieron el mismo escalofrío. A la mañana siguiente, llevaron la muestra al puesto de la policía municipal. Los agentes, al principio, se rieron. Pero uno de ellos, un hombre mayor, curtido por los años, tomó el diente y lo miró detenidamente. «Esto no es de cerdo, ni de res», murmuró, con voz baja. Aquello fue suficiente para que se iniciara una investigación. Sin embargo, en los mercados, las noticias viajan más rápido que cualquier autoridad. Cuando Ramiro se enteró de que los policías estaban haciendo preguntas, no mostró preocupación. Solo se limitó a cerrar más temprano ese día, sin decir palabra. Durante la noche, el mercado quedó vacío, pero desde lejos se veía la tenue luz de su local encendida. Nadie se acercó. Un perro callejero aulló varias veces frente a la puerta, olfateando el aire con desesperación. Al día siguiente, la luz seguía encendida, pero el carnicero no apareció. Los oficiales entraron al local a las 8 de la mañana. El olor fue lo primero que los golpeó. Un hedor pesado, imposible de describir, que mezclaba cloro, humedad y algo más, algo que olía a muerte. El piso estaba limpio, demasiado limpio. No había carne, ni restos, ni sangre. Todo había sido lavado. Solo quedaban los ganchos vacíos colgando del techo y una mesa metálica con marcas de cuchillo tan profundas que parecían arañazos. Uno de los agentes, al revisar el refrigerador, encontró una cubeta sellada con cinta gris. La abrieron con dificultad y el silencio se apoderó del lugar. Dentro había lo que parecía ser grasa humana mezclada con trozos de carne. Aquello fue suficiente para cerrar el local y emitir una orden de búsqueda contra Ramiro López. Pero el hombre había desaparecido. Nadie lo vio salir del mercado. Nadie lo vio subir a un vehículo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Los vecinos empezaron a murmurar que lo habían visto de noche, caminando por los techos, con su delantal puesto, mirando hacia abajo, como si buscara a alguien. Otros aseguraban haberlo visto en los callejones detrás del mercado, con una bolsa en la mano y la mirada vacía.
Las autoridades revisaron su casa, un pequeño departamento cerca del río Atoyac. Dentro encontraron cuchillos, ganchos y sierras, todos perfectamente limpios. Pero en una de las paredes del sótano había marcas, siluetas dibujadas con tiza blanca. Eran cuerpos humanos. Había anotaciones con nombres y fechas. Los nombres coincidían con personas desaparecidas en los últimos meses. Los peritos también encontraron un diario. No era extenso, solo algunas páginas, manchadas de grasa y escritas con letra temblorosa. En una de ellas se leía: ya no son personas. Son materia prima. Son carne como cualquier otra. Nadie notará la diferencia mientras el sabor sea bueno. Esa frase heló la sangre de todos los que la leyeron. A partir de entonces, el caso del carnicero de Puebla se convirtió en leyenda urbana. Algunos creían que Ramiro había huido a otro estado, otros que se había quitado la vida. Pero lo que realmente alimentó el miedo fue lo que vino después. Porque, a pesar de haber cerrado el local, en las noches seguía escuchándose el ruido metálico de los cuchillos y el goteo constante, como si alguien aún trabajara ahí dentro. Martín, el joven ayudante que había escapado, nunca volvió al mercado. Se mudó con su madre a Tlaxcala, pero no podía dormir. Soñaba con la carnicería, con las luces parpadeando y la voz de Ramiro murmurando su frase: la carne buena se nota, y la mala se huele. Un año después, un nuevo comerciante reabrió el local. Quería aprovechar el espacio y quitarle la mala fama. Era un hombre optimista, ajeno a las historias. Pintó las paredes, cambió los refrigeradores y colocó un nuevo letrero. Pero en la primera semana, algo extraño ocurrió. Un cliente se quejó de que la carne tenía un sabor dulce, raro. El nuevo carnicero juró que todo era fresco, pero al abrir una de las cámaras frigoríficas, sintió náuseas. En el fondo había una mancha seca, oscura, que ningún químico podía quitar. Alguien en el mercado le dijo en voz baja: eso no se limpia, joven. El lugar está marcado. Desde entonces, nadie quiso trabajar de noche. Los veladores aseguraban ver una sombra moviéndose dentro del local cerrado, un hombre alto, con un delantal manchado. Y aunque el mercado fue remodelado años después, hay quienes dicen que si pasas por ahí de madrugada, aún se escucha el chirrido de los ganchos y un murmullo apenas audible que repite lo mismo una y otra vez. La carne buena se nota, y la mala se huele. Las autoridades nunca encontraron a Ramiro López. No hubo rastro, ni cuerpo, ni huida confirmada. Solo aquel diario, las marcas en la pared y los restos que nunca pudieron identificarse por completo. Pero en Puebla, incluso hoy, hay quienes aseguran que el hombre sigue ahí, escondido entre los pasillos del mercado viejo, esperando la noche para volver a abrir su carnicería. Pasaron los años, y el caso del carnicero de Puebla se volvió un susurro entre la gente mayor, una advertencia que los padres contaban a sus hijos para que no se acercaran solos al mercado. Pero, como suele suceder, el miedo se fue transformando en curiosidad. En 2012, un grupo de jóvenes universitarios decidió hacer un reportaje sobre las leyendas urbanas más macabras de la ciudad, y entre ellas, destacaba el nombre de Ramiro López. Uno de esos jóvenes, llamado Eduardo, era estudiante de periodismo y había escuchado la historia desde niño. Su abuelo había trabajado en el mercado San José y recordaba el día que los policías sellaron el local de Ramiro. Eduardo quería demostrar que todo había sido una exageración, un rumor que creció con el tiempo. Así que una noche, acompañado de 2 amigos y una cámara, entró al viejo edificio abandonado donde alguna vez estuvo la carnicería. El mercado había sido cerrado parcialmente desde hacía años. Los techos estaban oxidados, las paredes húmedas y el aire olía a polvo y encierro. Sin embargo, algo en ese lugar seguía vivo. Un zumbido constante, como si los ventiladores viejos aún intentaran funcionar. Cuando encendieron la linterna, el haz de luz recorrió el piso cubierto de escombros hasta detenerse frente a una puerta metálica oxidada.
En ella todavía podía leerse, borroso, Carnicería López. Eduardo sonrió nervioso. Aquí es, muchachos. Aquí empezó todo. Empujaron la puerta y el sonido del metal oxidado resonó por todo el pasillo. Adentro, el aire estaba helado. En la pared aún colgaban los ganchos, algunos torcidos, cubiertos de polvo. Las luces fluorescentes parpadearon una vez, aunque nadie había conectado la corriente eléctrica. Debe ser un corto, dijo uno de los amigos, pero su voz tembló. Mientras grababan, Eduardo se acercó a la vieja mesa de acero. Sobre ella, aún podían verse marcas de cortes profundos. Pasó la mano por encima y notó algo grabado con cuchillo, una inicial, una M. M de muerto, bromeó uno de los chicos. Pero Eduardo no respondió. Había encontrado algo más. En la esquina, detrás de una caja vieja, había un cuaderno empapado por la humedad. Lo abrió con cuidado. Era un registro de ventas. Los primeros nombres correspondían a clientes conocidos del mercado. Pero las últimas páginas estaban diferentes, las fechas no coincidían y en lugar de kilos de carne, había nombres de personas. Teresa, 3 kilos. José, 2.5. Niña, 1.8. El aire pareció volverse más pesado. Los tres se miraron en silencio. Uno de ellos quiso reír, pero no pudo. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces escucharon algo. Un golpe seco, proveniente del refrigerador. Luego otro. Y otro. El miedo los paralizó. Eduardo, temblando, levantó la cámara hacia el sonido. La puerta del refrigerador estaba cerrada, pero se movía, como si algo empujara desde dentro. Debe ser una rata, dijo uno de los amigos, intentando convencerse. Pero en ese momento, un golpe más fuerte hizo que la puerta se abriera de golpe. Dentro no había nada. Solo una cubeta vieja. Y encima de ella, un trapo blanco. Eduardo dio un paso al frente. Con el haz de luz de su linterna, enfocó el interior y vio una huella de mano marcada en el metal. No era reciente, pero tampoco vieja. Era humana. De repente, una corriente helada recorrió el lugar. Las luces parpadearon otra vez. En ese instante, todos escucharon un murmullo, una voz rasposa, casi imperceptible, que parecía provenir de todos lados. La carne buena se nota. Los tres corrieron. La cámara cayó al piso y siguió grabando por algunos segundos, mostrando la mesa de acero y una sombra que cruzó frente a la lente. Cuando regresaron al auto, ninguno habló. Eduardo intentó explicar lo sucedido, pero sus manos no dejaban de temblar. Al día siguiente, subió parte del video a internet. El material se hizo viral. Pero lo extraño vino después. Una semana más tarde, Eduardo desapareció. Sus amigos dijeron que había empezado a comportarse raro. No dormía, no comía, decía que alguien lo seguía. En sus redes sociales, escribió una frase antes de desaparecer. Ya no sueño con él. Ahora lo escucho. Las autoridades encontraron su cámara en el mismo lugar donde grabó el video, frente al viejo refrigerador. La grabación final mostraba solo oscuridad y una respiración profunda, muy cerca del micrófono. Luego, la misma voz. La carne buena se nota. Después de eso, el mercado fue demolido. Las autoridades aseguraron que no había peligro, que era solo una ruina antigua. Pero los vecinos sabían que algo no estaba bien. Durante la demolición, los trabajadores encontraron un compartimiento oculto bajo el piso, sellado con concreto. Dentro había huesos. Decenas de huesos. Humanos. Los restos fueron analizados, pero nunca se logró determinar cuántas personas habían sido realmente víctimas del carnicero. Se habló de más de 20, pero nadie lo confirmó. Lo más inquietante fue que, entre los objetos encontrados, había una libreta envuelta en plástico. Dentro,
escrita con la misma letra del diario original, se leía: me fui, pero sigo vendiendo. La carne buena no se desperdicia. Nadie entendió el mensaje. Pero desde entonces, cada cierto tiempo, en distintos puntos del país, se reportan casos parecidos, carnicerías donde la carne tiene un sabor extraño, donde los empleados desaparecen sin explicación, y donde los dueños terminan enloqueciendo o huyendo. Algunos investigadores creen que es mera coincidencia. Otros piensan que Ramiro López sigue vivo. Hay quienes aseguran que cambia de nombre y de ciudad, que se establece en mercados humildes y trabaja unos meses antes de desaparecer de nuevo. Otros dicen que no es humano, que algo en él cambió durante tantos años entre sangre y cuerpos, que se convirtió en lo que más temía, una sombra hambrienta. Y si preguntas en Puebla, aún hay quienes recuerdan su voz, grave, seca, diciendo aquella frase que ya forma parte del miedo de toda una generación: la carne buena se nota, y la mala se huele. Años después, el nombre de Ramiro López seguía resonando en Puebla, aunque oficialmente nunca se supo de él. Pero las desapariciones, los rumores y los relatos de quienes trabajaban en carnicerías comenzaron a entrelazarse en historias inquietantes. Algunos decían que en mercados de otras ciudades, personas sin antecedentes aparecían con cortes extraños en la carne que compraban, y todos murmuraban lo mismo: debe ser obra de él. Fue en 2018, 13 años después de los primeros reportes, cuando un inspector de sanidad de carnicerías en Tlaxcala, llamado Javier, notó algo que le heló la sangre. Había ido a revisar un pequeño local recién inaugurado. Todo parecía en regla: carnicería limpia, permisos en orden, trabajadores uniformados. Sin embargo, había algo en el aire que no podía explicar. Un aroma que no pertenecía a la carne común. Al entrar a la cámara frigorífica, encontró la carne correctamente empacada, pero el olor dulce y metálico persistía. Revisando la documentación, Javier vio algo que lo hizo retroceder: uno de los empleados llevaba un diario muy parecido al que se mencionaba en Puebla. Al abrirlo, vio nombres, fechas y pesos, tal como en aquel caso famoso. No había dudas. No podía ser coincidencia. Mientras tanto, en Puebla, las calles cercanas al antiguo mercado parecían guardar un silencio especial. Algunos vecinos afirmaban que, por las noches, veían a un hombre alto y delgado, con delantal negro, observando desde la penumbra. Nadie se atrevía a acercarse. Los rumores sobre el regreso del carnicero se propagaron como fuego seco. La policía ignoraba los reportes por considerarlos historias de miedo urbano, hasta que los desaparecidos comenzaron a aparecer en otras ciudades, con marcas inexplicables, cortes precisos y señales de manipulación quirúrgica en sus cuerpos. En un pequeño pueblo al norte de Puebla, una familia reportó que su hijo adolescente había comprado carne en un local nuevo, muy parecido al antiguo estilo de Ramiro. Al preparar la cena, notaron que la textura era distinta. Esa misma noche, el joven desapareció. Sus padres lo buscaron sin descanso, y la policía revisó el lugar, encontrando únicamente restos de grasa humana en los refrigeradores, cuidadosamente mezclados con carne común. Lo más inquietante fue la evidencia encontrada en un compartimiento secreto del piso. Allí, entre sacos de carne molida, había una carta escrita con tinta negra. Algunos creen que me fui. Pero sigo aquí, y seguiré. La carne buena no se desperdicia. Quien lo intente, pagará por observar demasiado. La firma no estaba. Solo un símbolo tallado con un cuchillo, una R invertida, rodeada de líneas que parecían simular un cuchillo y un gancho. Los investigadores comenzaron a trazar patrones y descubrieron que todos los locales donde se reportaban anomalías seguían un mismo estilo: carne molida de sabor intenso, personal misterioso, registros extraños y desapariciones no reportadas. La conclusión era aterradora: Ramiro López, o alguien siguiendo sus métodos, continuaba operando. Mientras tanto, la población vivía entre miedo y fascinación. Algunos incluso visitaban carnicerías antiguas,
solo para ver si encontraban alguna señal de su regreso. Historias de vecinos y clientes afirmaban que podían escuchar un murmullo en la noche, metálico y cadencioso, como el sonido de cuchillos afilándose. La carne buena se nota, y la mala se huele. Un periodista, al enterarse de estos reportes, decidió investigar a fondo. Recopiló testimonios, revisó expedientes policiales y revisó grabaciones de cámaras de seguridad. Descubrió un patrón inquietante: Ramiro no parecía limitarse a una ciudad. Los lugares marcados estaban distribuidos estratégicamente, casi como si buscara expandir su territorio sin ser atrapado. Una noche, mientras revisaba grabaciones de una carnicería en Puebla, el periodista vio una sombra moverse entre los refrigeradores, exactamente como lo describían los relatos. La cámara grabó un delantal negro arrastrándose sobre el suelo, y al acercarse la cámara, parecía que alguien estaba observando directamente hacia el lente. Nadie más estaba presente en el local. Ese mismo año, la policía comenzó a recibir denuncias sobre el regreso del carnicero en otros estados. Las desapariciones no se limitaban a jóvenes o trabajadores. También adultos, comerciantes y personas solitarias comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Cada hallazgo incluía restos de carne mezclados con materiales humanos, siempre cuidadosamente limpios y presentados como si fuera una carnicería normal. En Puebla, quienes habían vivido los primeros casos comenzaron a advertir a la gente: no compren carne sin revisar bien, no entren solos en mercados antiguos, no acepten ofertas de desconocidos. Algunos sostenían que Ramiro había perfeccionado sus métodos y que ahora operaba de manera más invisible, mezclando su negocio con la legalidad. Pero lo más perturbador era que, cada cierto tiempo, en los lugares donde él había estado, se encontraba un rastro sutil, un cuchillo afilado, un ganchito de acero colgando, un delantal limpio y doblado. Como si alguien hubiera salido hace minutos. Y sobre todo, siempre quedaba el mismo mensaje grabado en la memoria de quienes lo percibían. La carne buena se nota, y la mala se huele. Para algunos, Ramiro López seguía siendo solo un mito, una leyenda de horror urbano. Para otros, estaba más vivo que nunca, moviéndose entre sombras, esperando a que alguien demasiado curioso se acercara a su mundo, donde la carne no tiene nombre y la justicia no tiene alcance. El miedo que había comenzado en 2005 no había desaparecido. La historia del carnicero de Puebla seguía creciendo, alimentada por los relatos de aquellos que habían visto, oído o percibido algo que no podían explicar. Y aunque Ramiro López nunca fue capturado, ni detenido, ni se encontró su paradero exacto, las pruebas, los restos y las desapariciones hablaban por sí mismas. En 2023, un grupo de detectives privados decidió retomar el caso. Utilizando tecnología de rastreo y análisis de ADN, intentaron reconstruir la cadena de locales donde el carnicero podría haber operado. Encontraron coincidencias inquietantes: pequeñas carnicerías con carne de sabor intenso, empleados que aparecían y desaparecían. Registros de ventas inconsistentes y clientes que aseguraban notar algo extraño en el producto. Todo apuntaba a una sola conclusión: Ramiro había perfeccionado su método y seguía activo, probablemente escondido detrás de un negocio legal, invisible a los ojos de todos. Los investigadores también revisaron testimonios de vecinos de Puebla y otras ciudades. Algunos aseguraban haber visto un hombre alto, delgado, con delantal negro, siempre de noche, observando desde sombras o entre los pasillos de los mercados. Otros contaban que escuchaban el sonido de ganchos de acero y cuchillos afilándose en locales cerrados. Todo coincidía con las advertencias de los sobrevivientes y los jóvenes que habían grabado aquel inquietante video en 2012. Una de las pistas más perturbadoras fue un mensaje dejado en un diario hallado en un compartimiento secreto. Ya no importa dónde me busquen. Mi trabajo sigue, siempre sigue. La carne buena no se desperdicia. La investigación reveló algo más: Ramiro no solo seleccionaba víctimas al azar. Observaba patrones, estudiaba hábitos, se movía entre mercados y barrios, y desaparecía antes de que alguien pudiera descubrirlo.
La carne que vendían nunca se parecía a la carne común, tenía un sabor distinto, un aroma que algunos describían como extrañamente dulce. Y aunque parecía imposible, quienes la consumían sin saberlo nunca sospechaban, hasta que, tal vez, la noticia llegaba demasiado tarde. Hoy, quienes recuerdan la historia del carnicero de Puebla dicen que su sombra sigue caminando por mercados y carnicerías, un fantasma que mezcla leyenda y realidad, dejando tras de sí un rastro de horror que pocos se atreven a investigar. La gente prefiere ignorar los susurros, mirar hacia otro lado y pensar que todo esto pertenece solo al pasado. Pero algunos curiosos, como tú que escuchas esta historia, saben que hay secretos que no mueren. Si caminas por un mercado en la madrugada y notas un olor distinto, un cuchillo fuera de lugar, un delantal negro doblado sobre un mostrador, quizá estés frente a algo que no puedes comprender del todo. Y si alguna vez alguien te habla de la carne buena, recuerda siempre, hay historias que persiguen más allá del tiempo, y hay sombras que nunca se retiran. Antes de cerrar esta narración, quiero invitarte a no perder la pista de estos relatos. Si te atrapan estas historias y quieres descubrir más secretos, misterios y casos que parecen imposibles, quizá valga la pena quedarse un rato más, explorar otros relatos y no dejar que la curiosidad desaparezca. Tal vez ahí, entre sombras y susurros, encuentres más de lo que esperabas y mientras más escuchas, más cerca estás de entenderlo todo. Porque en este canal, las historias no terminan con un simple final. Se quedan contigo, te acompañan en la noche y, si prestas atención, te hablan cuando menos lo esperas. Y recuerda, la carne buena se nota y la mala se huele.